sino les llevamos la esperanza de poner a su familiar y de poner su confianza y su fragilidad y su problema en las manos de Cristo. Entonces le damos gracias a Dios por este equipo y oramos para que el Señor mañana manifieste sobre cada necesidad una respuesta y haya milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Jesús nos mandó a ir y orar por el enfermo, ir y orar por el quebrantado de corazón. Tú no te imaginas, o a lo mejor has estado ahí, cuando un papá tiene a su hijo en el hospital, ¿verdad que sí, Samia? Hemos presenciado recientemente con la familia de Samia y Edson, su hermana, su bebé en peligro y en cuidados intensivos. Pero Señor mostró su misericordia en una manera radical cuando la cosa estaba oscura. Y le damos toda la gloria a Dios porque Él responde las oraciones. Así es que no dejemos de clamar. Y este grupo va cada mes. Si tú quieres ser parte, pregúntanos cómo ser parte. Ahí van jóvenes, adultos, van en matrimonio y estamos llevando la esperanza, la sanidad y la salvación en Jesucristo. Amén. Así es que mañana la cita en la Torre Pediátrica. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Le damos gracias a Dios. Hoy tenemos un día especial. Vamos a celebrar. Qué bueno que llegaron todos. Pero tenemos hambre de Dios. Y no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, nos preparamos con un corazón que escucha. Háblanos esta mañana, ya tarde, y permítenos que tu palabra entre a nuestro corazón. Ayúdanos a retenerla y a que tenga fruto con una fe y una certeza grande. Te pedimos que tú lo hagas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabo de checar ahí adentro. Hay muy buena comida, pero como hay mucho, me pidieron que hiciera tiempo para que tengan hambre. Ahí. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 3 y vamos a orar. Papá, gracias por mandarnos a tu Hijo, al Salvador, nuestro Señor Jesús. Y gracias por mandar tu palabra. Ilumina nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer un buen pedazo. Cada vez que estás en Juan es muy difícil cortarlo porque son pasajes medio largos que todo está conectado y no lo quiero mochar y por eso vamos a leer unos 20 versículos ahí. Entonces no voy a leer toda la Biblia, o sea, sí voy a parar en algún momento, nada más necesitamos tener toda la plática. Juan capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Esto vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo, Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malos. Y todo aquel que practica lo malo aborrece a la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Amén. Es palabra de Dios. Muy bien. Nicodemo era un judío famoso. Era un hombre de no solo muchos recursos, sino que era también de mucha influencia. Parece que era miembro del Sanhedrin, del Consejo del Corte Mayor de los judíos. Y por ser eso también era medio una celebridad. Era una cara conocida. Y a veces sea una celebridad, a veces ser conocido, en algunos momentos puede ser una inconveniencia, porque no puedes ir a ningún lado sin que la gente te reconozca. Igualmente Nicodemo era una cara conocida. Y Nicodemo había comenzado a toparse con Jesús. Él había visto cómo Jesús había entrado en el templo y cómo Jesús había limpiado una parte del templo, limpiado entre comillas, porque lo hizo en una forma medio agresivo. Volteaba ahí las mesas, sacaba ovejas, bueyes y dijo, quita eso de aquí. Eso debe ser una casa de oración, porque lo que hacían, lo hacían donde era el único lugar que los que no eran judíos, los gentiles, podían orar. Y llegaba el grupo de Nicodemo, los fariseos, y dijeron, oye, ¿quién te dio la autoridad para hacer eso? Y Jesús dijo unas palabras, dijo, destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos dijeron, pues estás loco, tardamos 46 años en construir eso y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús estaba hablando que si me matan, después de 3 días voy a resucitar. Ahora, la mayoría de los fariseos, del grupo del cual pertenecía Nicodemo, tenía a Jesús como un loco o un endemoniado, como alguien malo, alguien que era un disturbio al orden pública. Pero Nicodemo había escuchado y había dicho, oye, eso no son palabras de un loco, esos no son palabras de un endemoniado. Y él sabía, aquí hay algo que aunque no lo entiendo, quiero más.
Y así creo que la búsqueda de muchos hacia Dios comienza. Algo pasa que es fuera de lo que tu tradición pintaba, fuera de lo que se acostumbraba a hacer. Y quizá era algo que antes decían, no, esos están locos, pero de repente te topas con algo donde tienes que decir, aquí hay algo. Y Nicodemo, pues, por su posición, le era difícil como que ponerse en primera fila en la multitud y como que, voy a checar qué onda, porque casi cualquier cosa que hacía salía en el periódico, si tenían periódicos en aquel entonces, ¿no? Y por eso tenía que como que armar la cosa medio discreto. Hay una serie ahorita que se llama The Chosen, o los escogidos, o el escogido, y ahí pintan cómo arma la cita. Lo pueden ver, está buena, solo recuerda que el libro siempre está mejor que la película, y cualquier duda consulta el libro y no la película. Pero tienen unos toques muy interesantes de cómo podía haber pasado las cosas. Y Nicodemo viene con Jesús de noche y él dice, realmente sabemos que tú has venido como maestro de Dios, porque nadie puede hacer los señales que tú haces si Dios no está con él. La verdad va en contraste con el resto de su grupo, porque ellos habían dicho, ¿qué señal nos muestras para hacer esas cosas que haces? Y Nicodemo, siendo honesto, tenía que decir, ya he visto señal, ya te he visto hacer cosas que no puedo negar que son de Dios. Y por eso yo tengo que creer que tú eres un maestro de Dios. Nicodemo mismo era maestro de Israel. Si era maestro de Dios, pues veremos que pues es una cuestión abierta. Pero por lo menos tuvo suficiente discernimiento para decir, aquí hay algo. Aquí hay algo que yo necesito, y comenzó a buscar a Dios. Y es algo que la Biblia dice. La Biblia dice, el que se acerca a Dios hay que creer que le hay y que Dios recompensa a los que le buscan. Cuando tú ves algo y dices, aunque no entiendo todo, pero yo sé, aquí hay algo de Dios. Y tú empiezas a buscar, tú empiezas a acercarte, tú empiezas a incomodarte como un Zaqueo que sube a un árbol, como Nicodemo que dice, aunque sea de noche, lo voy a buscar. Dios recompensa esa búsqueda y Dios lo recompensa en revelarse. Y cuando Nicodemo empieza a hablar con Jesús, Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, la palabra que Jesús dice, nacer de nuevo, es una palabra griega, anothen, que tiene dos traducciones. Puede ser traducido de nuevo o de arriba. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace desde arriba, desde el cielo, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es como un coche con los vidrios oscuros, que hay un límite que tanto puedes ver desde afuera. Puedes ver algo de la forma, puedes ver algo de qué es, pero para realmente experimentar el reino de Dios y realmente saber, es necesario agarrar la puerta y meterte. Y una vez que estás adentro, hay algo maravilloso. Cuando estás adentro, entiendes tanto lo de adentro como lo de afuera. Pero cuando estás de afuera,
y tratas de ver las cosas de Dios, no entendemos. Y hay un límite de lo que puedes tú entender desde afuera. Llega un momento donde tú tienes que tomar una decisión sin entender a todo. A Dios nunca lo vas a entender completamente con tu cabezón, ¿sí? Llega un momento donde tú dices, ahí está Dios y he visto suficiente para decir, le entro. Y cuando tú tomas ese brinco de fe, ese paso de fe, ahora que estás adentro, que estás en Jesús, empiezas a entender más. Por ejemplo, dice, por la fe entendemos que el mundo ha venido de lo invisible. A veces decimos, cuando lo entiendo todo, entonces voy a creer que Dios creó el mundo, cuando entiendo cómo lo hizo. Y no creemos, pero sí creemos que los científicos dijeron que solo vino, y se volvió vida, y estamos nosotros, solito. En lugar de decir, hay un origen de todas las cosas. Y quién sabe si lo hizo o cómo lo hizo, ese ya es asunto de Dios. Y quizá los científicos nos pueden decir algo del cómo. Pero la verdad es, hay cosas que no vamos a ver hasta que decimos, he visto suficiente para ver que aquí hay algo y yo lo necesito y yo le entro. Entonces Jesús dice eso a Nicodemo, dice, si no naces de nuevo o de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Ahora recuerda que yo dije que anocen pueden ser dos cosas, nacer de nuevo o nacer de arriba. Y Nicodemo agarra la primera, nacer de nuevo. Él dice, oye, ¿cómo es posible entrar por segunda vez en el reino o en el vientre de tu madre y nacer? Y Jesús dice, no estoy hablando de un nacimiento físico, estoy hablando de nacer de agua y nacer de ¿qué? Del Espíritu. Eso lo habían experimentado el pueblo de los judíos. El pueblo de los judíos habían salido de esclavitud en Egipto y llegaron al Mar Rojo y Dios lo abrió. Y mientras que lo abrió, llegó una nube, la nube del Espíritu, y los comenzó a ¿qué? A guiar. Y en ese día nació Israel de nuevo. Era un pueblo de esclavos y nació un pueblo libre. Era unos esclavos en Egipto y nació las nómadas de Yahvé. De hecho, han encontrado una inscripción en Egipto que es la inscripción más antigua del pueblo de Israel y los llaman las nómadas de Yahvé. ¿Por qué? Porque salieron de ahí, pero nacieron ¿de qué? De agua y el Espíritu. Dios había profetizado en el Antiguo Testamento, en Jeremías, Ezequiel, etcétera, acerca de que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto iba a ser diferente porque Dios iba a poner su Espíritu dentro de ellos. Dios iba a poner su vida y escribía su ley no en tablas de piedra, sino en el corazón. Entonces Nicodemo no entiende. Pero Jesús dice, de cierto te digo que a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántos aquí nacieron de carne? Todos. Si toman cuidado, si tu vecino no levantó la mano, no va a ser algún robot o alienígena o algo así. Si eres humano, naciste de carne. Y por nacer de carne recibiste una
naturaleza de carne. Es decir, por nacer de un humano, recibiste una naturaleza humana. Y hay un problema con la naturaleza humana, decimos, es humano errar, ¿sí? Es humano equivocarse, y no solamente es humano equivocarse, es humano pecar. Porque el ser humano desde Adán y Eva fue inclinado hacia el mal. Y por eso Jesús dice, si tú quieres entrar en el reino de Dios, si tú quieres realmente estar en el lugar perfecto, en la presencia de Dios, es necesario que naces de nuevo. Aquí en la Biblia se oye muy lindo, ¿no? Pero imagínate que tienes un bebé y ahí estás con tu bebé y dices, ay, ¿cómo ves mi bebé? Y alguien te dice, pues necesita nacer de nuevo, ¿no? Es como decía, no sirve. Y realmente es parte de lo que Jesús dice. En mi condición humana, natural, no tengo remedio. No puedo de alguna manera mejorar lo suficiente para ganar acceso al reino de los cielos, al reino de Dios. Hace año y medio llevamos nuestros hijos a Dinamarca. Y entrar en Dinamarca, pues ya de visita como turista es fácil, puro pasaporte, pero si quieres vivir ahí es otra cosa. Pero había una pregunta que cambió todo. Y la pregunta fue muy sencilla, ¿son tus hijos? Yo dije, pues sí, son mis hijos, mira, son mis hijos. Y dijeron, ok, ¿y tienen papel de eso? Sí, aquí está. Está bien. Y ahí estaba su ciudadanía danés. ¿Por qué lo consiguieron tan fácil? Porque habían nacido en eso. Lo recibieron de nacimiento. Y es igual el cielo, no me lo puedo ganar. La única manera que puedo recibir el cielo es, como dijo Jesús, como un niño que lo recibió por nacer. Pero a diferencia de un niño que no tiene parte en nacer, a veces alguien en la amargura de su vida dice, yo no escogí nacer, ¿no? Pero en el reino de los cielos sí lo escogemos. Porque Juan dice, en Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, hablando de que Jesús vino a su propio pueblo, y los suyos no le recibieron, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio a ellos la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice? A todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué significa recibir a Jesús? No es como, ay, pobrecito Jesús, nadie más te quiere. Yo sí te quiero, yo sí te recibo, te doy un abrazo. Ese no es recibir a Jesús. Dice, los que creen en su nombre. Es decir, los que creen que Jesús es quien dijo que es. Jesús más adelante aquí con Nicodemo habla de que yo vine de arriba, yo vine del cielo. Y creer en Jesús es creer que Jesús es más que lo que dijo Nicodemo. Jesús es más que un maestro que vino de Dios para explicarnos buenas leyes morales, etc. Jesús es más que un gurú espiritual. Jesús es más que un profeta. Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios como el Padre, es Salvador, es el Mesías, es el prometido que Dios dijo que iba a enviar como salvación. Y el que lo recibe dice, Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo y lo recibo como tal.
hay algo tremendo. Dios lo recibe como su hijo. Ahora, hay dos partes de ser hijo. Está el lado biológico y está el lado legal. ¿Sí? Y tristemente en la tierra, por la maldad del ser humano, hay padres terrenales que no reconocen a sus hijos. Pero lo que la Biblia nos dice, a los que reciben a Jesús como el Hijo de Dios, Dios dice, a ellos yo los recibo. Y yo les doy, ¿qué? Yo les doy mi apellido. Yo les doy acceso a mi casa y yo les doy la herencia de ¿qué? De que ellos son ciudadanos en el reino. Colosenses 1 por el 14 o en la vecindad ahí dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos transfirió de la potestad de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice a los colosenses, denle gracias al Padre que les adoptó, que les dio herencia y que les transfirió. ¿Por qué no puedes entender el reino de los cielos desde afuera? Porque estás en tinieblas. Y para ver necesitas luz. Pero el momento que dices, he visto suficiente para decir, no entiendo todo, pero lo entro, Dios nos transfiere a la luz y nos hace hijos de luz y podemos ver. Entonces, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es, pero al nacer de nuevo, nazco del Espíritu, nazco de Dios y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tengo 2 hijos que son muy altos. ¿Por qué? Yo soy alto. ¿Tienen el pelo güero? ¿Por qué? Yo tengo el pelo güero. Son extremadamente guapos. ¿Por qué? Su mamá, quizá algunos opinan, aunque dicen por ahí que uno se parece a mí, ¿no? Pero mis hijos tienen mi naturaleza. Nacieron de mí, bueno, un poco más de su mamá, pero... Y tienen nuestra naturaleza. Pero hay 2 razones por las cuales los hijos parecen a sus padres. Uno es por naturaleza. En Juan 1:13 ahí dice, los que recibieron a Jesús no son nacidos de sangre, no son nacidos de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Es decir, dice, los que nacen de nuevo no es el resultado de una noche de pasión. No es el resultado de que alguien quiso tener un hijo. Son nacidos de Dios mismo. Entonces, nacimos de Dios y Dios no solamente nos llama a sus hijos, sino pone su naturaleza en nosotros. Y Nicodemo en ese punto ya se está rascando la cabeza. No entiende, dice, ¿cómo puede ser todo eso? Jesús dice, mira, el viento sopla. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En ese momento, ¿quién era el único que había nacido del Espíritu? Era Jesús. Y lo que Nicodemo no entendía es, ¿de dónde viene ese Jesús? ¿A dónde va ese Jesús? No lo entendía. Pero lo que sí entendía es que había unos efectos del Espíritu, y en griego, en hebreo, es una misma palabra para espíritu, viento y aliento, neuma y ruach, dependiendo del idioma.
Y Jesús dice, tú ves, no puedes ver el espíritu, pero puedes ver los efectos. Igual Jesús está escondido diciendo en indirecto, tú no sabes de dónde soy ni a dónde voy, pero ves los efectos. Porque Jesús, como el primogénito, era nacido de arriba, nacido del Espíritu, y por eso no se movía como los demás. Porque Jesús era de otro reino, pero lo que Jesús decía es, yo solamente soy el primero. Después de mí, como Jesús fue el grano de trigo que se volvió muchos, muchos iban a nacer de nuevo, íbamos a nacer de nuevo, íbamos a regirnos no por el corriente de este mundo, sino por el viento del Espíritu. Ahora Nicodemo sigue rascándose en la cabeza. Y Jesús dice, oye, tú eres maestro en Israel y no entiendes esas cosas. Casi como diciendo, no has leído Ezequiel del nuevo pacto, no has leído. Pero dijo, déjame seguir. Y lo que dice en el 13 es, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, en Daniel capítulo 7 habla de alguien que iba acercándose al anciano de días y le fue dado autoridad sobre todo reino y sobre todo el mundo. Pero lo siguiente que dice es, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sea levantado. Es un evento muy extraño que habla el libro de Números. El pueblo de Israel habían murmurado contra Dios. Y Dios mandó una plaga de víboras. Y la gente empezaba a morir. Y clamaron a Dios. Y Dios mandó una salvación. Pero esa salvación era muy extraña. Dios mandó a Moisés construir un palo con una serpiente de bronce. El símbolo que hoy tenemos en nuestras farmacias a veces. Y Dios dijo, cualquiera que ha sufrido una picadura por la serpiente, pero que vea a la serpiente, va a ser salvo. Y Jesús lo que dice es, yo soy igual. La serpiente de bronce fue el remedio que Dios dio a Moisés. Y Moisés lo puso, pero la gente que había sufrido una mordidura por una víbora tenía que tomar una decisión. ¿Creo en lo que Moisés puso? ¿Creo en lo que Dios dijo o se me hace ridículo? A ver, ¿cómo ve a una serpiente de bronce me va a sanar? ¿Cómo? Y tenían que tomar una decisión si ir a ver o quedarse donde estaban y morir. Y no podían decir, tú que estás más cerca de Dios, tú que estás metido en esas cosas, ve y mira a la serpiente por mí. Cada uno tenía que moverse y ver. Y los que miraban a la serpiente maldito en el palo, quedaba sanado. Y lo que Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de esa obra extraña en el Antiguo Testamento. Porque la raza humana fue picado por una serpiente. Fue picado por Satanás en Génesis capítulo 3. No en un sentido literal, sino que la raza humana creyó en los engaños del enemigo. Y el pecado y la muerte entró en el mundo. Pero Dios dijo, un día vendrá alguien de la simiente de la mujer y que va a aplastar la cabeza de la serpiente.
y que va a ser salvación para los hombres. Y lo que Jesús dice, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el contexto? Si yo creo que Jesús estaba en la cruz, no como un rebelde fracasado, no como un gurú malentendido, sino que fue parte de un plan de salvación de Dios, sino que fue que Jesús tomó mi lugar, sino que fue que Jesús se volvió la serpiente o el pecado que yo me había vuelto. Si yo veo a Jesús en la cruz con mi pecado, como la serpiente de bronce, eso me será salvación. Es decir, si yo creo que Jesús quien vino de arriba, que no nació como cualquier humano, sino que fue Dios quien se hizo carne. Y yo creo que Él en la cruz tomó mi lugar y yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Si yo pongo mi fe en Jesús, que tengo vida eterna, porque ese me conecta con Él. La vida eterna no es un líquido mágico que te echa Jesús. A ver, ten un poco de vida eterna. La vida eterna es una relación con la fuente de la vida. Por eso dice en Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y aquí Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero que el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. La luz vino, Jesús vino, pero Jesús no le cayó bien a todo el mundo. Del grupo de Nicodemo, la mayoría rechazaron a Jesús, porque hace las cosas como no estamos acostumbrados, porque a veces nos apunta el dedo y dice que algo está mal, y le era más fácil tirarlo por loco y decir, no, es un loco, no lo escuchan. Pero uno de ellos vio suficiente luz para decir, aunque no entiendo todo, innegablemente es de Dios y lo tengo que buscar. Y vino con Jesús de noche. Y si lees después en la Biblia, se vuelve defensor de Jesús. Incluso fue el que pagó el bálsamo que se usó cuando Jesús fue sepultado. Nicodemo vio la luz y era como un hombre caminando en tinieblas de noche, que ve una luz a lo lejos. Cuando alguien camina de noche y ve una luz, hay dos reacciones.
Uno busca la luz y se acerca porque sabe que ahí hay un hogar, porque ahí hay ayuda, porque ahí hay gente. Otro, el que camina en malos pasos, se esconde porque no quiere que la luz lo expone. Cuando Dios viene, ¿qué haces? Cuando la luz aumenta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a alejar o te vas a acercar? Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Vamos a ponernos de pie. Papá, gracias que vino la luz. Vino Jesús. Y no solamente nos dio a conocer cómo tú eres, sino vino a salvarnos, a tomar nuestro lugar, a morir nuestra muerte, para que nosotros podamos tener tu vida, vida eterna. Sí, dos. Jesús, creemos que tú eres vida, Sí, dos. que tú eres la luz, que tú viniste del cielo, que tú eres Dios. Y creemos en ti. Y acudimos a ti, porque ¿a quién más iremos? Solo tú. Solamente tú tienes la vida eterna. Amén. Deseo eterno.
Yo no sé cómo tú llegaste hoy aquí, pero siento mucho en mi corazón decirte que si tú buscas a Cristo, si tú vas a sus pies, Él llenará todo vacío. Él te dará todo aquello que necesitas. Cristo es nuestra plenitud. Él suple todo: el amor, la compañía, la atención, los detalles. Él provee todo. Dice la palabra en el Salmo 27: aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo jamás te abandonaré. Él jamás se va de nuestra vida cuando le buscamos, y a veces no lo buscamos y Él con sus cuerdas de amor va hacia nosotros. Busca a Jesús, busca a Cristo, cual sea tu necesidad, cual sea tu aflicción, cual sea tu situación, busca a Cristo. Él tiene la respuesta. Amén. Terminando, y te voy a pedir que hagas una sola cosa antes de irte. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y yo te voy a retar, a desafiar que cierres tus ojos y con los ojos cerrados mires a Jesús. Y que decidas esta semana mirarlo cada día más de lo que lo has hecho antes, la semana anterior. Mira a Jesús y serás alumbrado. Mira a Jesús y tu rostro no experimentará vergüenza, porque Él no vino para condenarte. Él vino para ponerte donde Él está, para llenarte de vida, para llenarte de vida plena. Mira a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, miramos a Él, al Hijo de Dios, que por Él tenemos entrada a tu presencia y por Él hemos sido santificados y limpiados de todo pecado. Pero por Él podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Padre, en el nombre de Jesús, sobre todas las familias aquí representadas, líbranos del engaño y líbranos del mal. Y ayúdanos a crecer en tu verdad y en la determinación de mirarte cada día a ti, para tomar decisiones, para emprender cosas, para pensar en nuestra mente, considerarte y mirarte siempre a ti, de tal manera que tú nos librarás del engaño y la maldad y de escoger mal. En el nombre de Jesús lo pedimos sobre nuestras vidas. Amén, amén. Dale gloria al Señor. Es una buena elección, ¿verdad? Mirarlo a Él. Dios les bendiga. Qué bueno que estás aquí. Espero que no tengan prisa porque tenemos fiesta. Le damos gracias a Dios porque el pastor cumplió esta semana 46 años.
pero la mitad de esos 46 los ha sembrado aquí en México. 12 en Monterrey y 11 en el Veracruz Bello. Dios lo trajo, pero también pues todo, así como lo pasó de Monterrey a Veracruz, ahorita estamos el pastor va en noviembre a Dinamarca porque tenemos 2 adolescentes allá y vamos a estar allá 6 meses. Entonces yo quiero que con todo su corazón podamos bendecir al pastor. Ven. Todavía no se va el 18, pero por el cumpleaños. Extiende tu mano y dale gracias a Dios porque este hombre, un país que todos quisieran estar allá, dicen que es el país de la felicidad, aunque dice Henry, no, es que es cierto. Necesitan a Cristo. Está lindo, hay buenas políticas, pero necesitan a Cristo también. Y él, la mitad ha cumplido, la mitad mexicano y la mitad danés. Y son 23 años, son muchos. Y queremos darle gracias a Dios, porque nos ha permitido aprender de Henrik aquí en México. Mucha gente, muchos jóvenes, muchas generaciones de jóvenes en el campamento, más de 22 años en transformación, donde jóvenes fuimos inspirados por él. Papá, yo te doy gracias por el corazón de Henry, porque tú lo salvaste, lo rescataste de donde él se encontraba. Y el día que entregó tu corazón con sinceridad, tú lo tomaste y comenzaste a transformarlo. Y él escogió a ti sobre todas las cosas. Y yo bendigo, Señor, a Henry, porque me has permitido vivir con él 20 años y he visto tu corazón en él. He visto que él se ha rendido a ti por sobre todas las cosas. Y porque él te ama a ti más que a nadie nos puede amar a nosotros. Y como, aunque podemos decir que no, tú nos vas perfeccionando de gloria en gloria, he visto, Señor, que él es un hombre confiable, que le has confiado tu obra y él ha sido fiel y ha permanecido en tu voluntad, aunque no ha sido fácil. Pero tú en momentos de dificultad, tu mano siempre le sostuvo. Y porque él se aferró a ti y se agarró de tu mano, entonces nos pudo sostener a nosotros, su familia. Pero no nada más su familia, sino también la familia de Cristo, a la que le has confiado para ir y enseñar tu palabra. Papá, yo te pido que lo fortalezcas, que le des sabiduría, que le des fuerza en su cuerpo, salud en sus órganos, para completar la obra que tú le has llamado a hacer. Y que sea claro la instrucción para estos meses. Que sea tu voluntad y no la de él. Que sea tu voluntad y no la nuestra. Porque tu voluntad es mejor que cualquier sueño que podamos tener. Gracias, Señor. Lo bendigo y dale 46 más y un poquito más. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay tacos? ¿Hay comida? Donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.